Bienvenidos a la semana número 7 del curso de Geografía del Centro de Estudios Preuniversitarios CEPREUNI. Hoy en día vamos a desarrollar el tema sobre el poder político y su legitimación. Para ello tenemos que analizar en primer lugar la palabra política. Política significa el poder que se desarrolla dentro de un Estado. Propiamente la política es un elemento relacionado con el desarrollo de las civilizaciones y es concebido como el dominio de un individuo o grupo sobre otro individuo o grupo. Este poder, pero ahora no podemos entender la política solamente desde un proceso de dominación arbitraria, sino que en el contexto contemporáneo, en la edad contemporánea, ya lo entendemos bajo otros aspectos, bajo conceptos como la soberanía popular, como el contrato social, conceptos de participación, elementos democráticos, entre otros. Por eso es que entender el poder político implica una serie de elementos bastante peculiares, ¿no? Veamos cómo entonces desarrollamos este tema sobre el poder político y su legitimación. Esto. El poder político, entendemos por el poder político principalmente al tipo de poder que se desarrolla en el contexto contemporáneo. Este es ejercido por autoridades que representan a ciudadanos. Aquí vemos al gabinete del presidente Martín Vizcarra. Observamos que limita el grado de libertades de ciudadanos. Para que el poder exista, los ciudadanos entregan parte de su libertad, sobrepone el bien común y la convivencia a los intereses personales. El ejercicio de responsabilidad es parte de la función de la tarea de los funcionarios públicos. Se legitima el poder en soberanía nacional y busca la mejora de la calidad de vida. El poder político, para entenderlo en un contexto contemporáneo, se remite al contrato social, y para ello, qué mejor que la obra de Juan Jacobo Rousseau, este filósofo de gran trascendencia durante el periodo de la Ilustración. Marca las pautas básicas para el desarrollo de las nuevas formas de convivencia en el contexto contemporáneo. Básicamente lo que se señala como contrato social es un contrato implícito porque no está escrito formalmente. Bueno, aquí vemos la portada de su obra. Este contrato otorga derechos a cambio de abandonar una libertad completa. Entonces, si bien señalamos que todos somos libres, nuestra libertad no es en un 100%, porque una parte de ella la hemos entregado para que se genere un sistema de poder. Básicamente la entregamos al Estado y a partir de ello somos parte de un sistema de convivencia política. Como vemos, entonces otorgamos parte de nuestra libertad en beneficio de algo común. El Estado Dentro de este contrato, el Estado tiene que hacer cumplirlo. Este contrato, a su vez, genera derechos y deberes comunes, pero que no son inmutables y que pueden cambiar según las circunstancias o las coyunturas. Propone un orden político y ciudadano. Esta relación está armonizada por el sentido de justicia, busca que todos eh, tengan las mismas condiciones de desarrollo y busca que entre ellos existan condiciones, si bien no de igualdad, al menos de una equidad. La democracia. La democracia es el régimen político donde el poder reside en la ciudadanía. Este, básicamente la democracia es un término bastante complejo y que puede entenderse de muchas maneras. Así que vamos a ver ciertos conceptos básicos sobre ello. La democracia como régimen político, como sistema político, guarda implicancias muy diversas en sí. Y por eso es que veamos, los ciudadanos, dentro de este sistema, los ciudadanos se autodeterminan grupalmente y expresan su voluntad a través de dos herramientas muy importantes, el sufragio y la participación política. Ya en la antigua Grecia, eh, los ciudadanos atenienses entendieron que estos dos elementos son vitales
para que una sociedad pueda desarrollarse de manera adecuada. Hoy en día vemos otros elementos de participación, como la participación de las mujeres. Hoy en día también tenemos ya en el Perú la participación, por ejemplo, de policías y militares en procesos electorales, entre otros. Está basado en el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. Esto es un componente fundamental para que un Estado hoy en día se haga llamar democrático. Prácticamente mm, muchos de los estados del mundo han aceptado la Carta de Derechos Humanos. Implica una estructura política y un principio de igualdad y demanda de prácticas sociales y valores. ¿Por qué es importante esto? Algo que hoy día tomamos en cuenta y que tenemos muy en claro es que la democracia, con instaurar un sistema democrático, este no se va a hacer sólido, estable, sino que demanda de otros elementos, demanda de un proceso de pensamiento, demanda de que sus ciudadanos tengan una forma de convivencia. De ahí que este tipo de sistema sea bastante difícil de entender en contextos como el nuestro. Hoy sociedades que han pasado por procesos muy eh, fuertes, un caso por ejemplo es Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, los alemanes buscan recordar mucho su pasado, los errores que cometieron como Estado en sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para que ello fortalezca su idea de democracia y su idea de gobierno de toda la ciudadanía. Entonces, no solamente la democracia se debe entender desde un proceso electoral, sino desde ámbitos más complejos. Entonces, una serie de valores son fundamentales para un desarrollo, un verdadero desarrollo democrático. Tipos de democracia. El primero de ellos es la democracia directa o pura. Esta es la que se realiza, como dice la palabra, de manera directa y que se puede desarrollar en grupos pequeños. Es la que se desarrollaba en la antigua Grecia y es la que, por ejemplo, podemos ver en comunidades, en localidades, a través de juntas vecinales. Luego tenemos la democracia indirecta representativa, en la cual propiamente la ciudadanía elige representantes y estos van a elevar sus demandas en los procesos de gobierno. La semidirecto participativa es aquella en la cual la ciudadanía es requerida para consultas de vital importancia en el desarrollo de medidas políticas. Por ejemplo, en el llamado a la población para referéndums, ¿no? En el 93 hubo uno muy importante para el cambio de constitución y uno muy importante de los últimos procesos fue el del 2018, convocado por Martín Vizcarra. Otro proceso peculiar de democracia que se desarrolla hoy en día, por ejemplo, es la democracia líquida. Es un proceso bastante peculiar porque básicamente las comunicaciones, el sistema de comunicaciones que hoy día vivimos, hace de que un ciudadano pueda tener un mejor contacto, un contacto más directo con los gobernantes y sobre ello decidir su capacidad de participación o no. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo he elegido a un congresista para que decida por mí, yo puedo eliminar la potestad que le doy a ese gobernante y participar directamente en algo. Es un sistema bastante especial que se viene dando en ciertos países, principalmente europeos. La ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Es una condición jurídico-política. ¿Qué significa eso? Básicamente es una relación entre una persona llamada ciudadano con un sistema mayor, que propiamente es el Estado. Por eso es que involucra una relación entre la persona y el Estado. Esa relación va a fortalecer eh, va a fortalecer a la ciudadanía en conjunto y va a generar una serie de derechos y deberes entre las personas de esta comunidad.
genera derechos y deberes entre ambos. Se adquiere, en el caso peruano, al cumplir la mayoría de edad y estar en el registro del RENIEC, ¿no? Esto es peculiar porque en nuestro país se cumple, la mayoría de edad se cumple a los 18 años y propiamente no hay un mayor requisito para ser ciudadano. ¿Qué implica la ciudadanía? Básicamente que vamos a tener derechos plenos, derechos completos. Esto es diferente en otros países, como por ejemplo Israel, Alemania, donde se tienen que desarrollar servicios al Estado, sea servicio militar o servicio civil. Por eso es que esto se ha cuestionado un tanto. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera se le da la ciudadanía completa a las personas sin haber cumplido, sin haberse ganado ese derecho, ¿no? Sin embargo, la ley lo otorga de esa manera. Bueno, estar inscrito en el RNIE, como hemos dicho, el DNI es el documento que simboliza ya esta condición de ciudadano, el DNI azul. Cuando se ejerce una ciudadanía plena, cuando se garantiza la presencia de individuos con autonomía, entonces cuando las personas pueden desarrollar propiamente su vida de manera libre, y cuando se reconocen los derechos humanos de cada ciudadano, entonces se reconoce que todos tenemos derechos fundamentales y básicos dentro de una sociedad, cuando se ejerce el derecho a elegir y ser elegido y así para poder gobernar. Entonces, cuando esta condición existe y no se vulnera tal, es que propiamente existe una ciudadanía plena en un país. Dice, cuando existe un Estado de Derecho que salvaguarde la vida política, social y familiar. ¿Qué significa Estado de Derecho? Básicamente, el Estado de Derecho es una situación, es un momento en el cual la ley verdaderamente se respeta y se hace respetar. ¿Eso qué significa? Que la población es consciente de que las leyes deben respetarse. El Estado de Derecho propiamente es fundamental para que pueda existir una ciudadanía y una democracia. ¿Por qué? Porque propiamente, si bien existe un sistema democrático en el cual se acepta el predominio o la decisión de las mayorías, el Estado de Derecho hace de que la decisión de las mayorías no se convierta en un autoritarismo de la mayoría, en una tiranía. De ahí que básicamente el Estado de Derecho es el que regula propiamente y genera una estabilidad entre esas mayorías y minorías.